Déjenme decirles que primeramente darle gracias a los hermanos, a las hermanas que trajeron cositas de Navidad, que también ayudaron ayer a ponerlas. Déjenme decirles que ayer la iglesia está de aniversario y realmente brilló por la ausencia de muchos. Realmente les digo, mis hermanos, que los extrañamos. Honestamente, celebramos el aniversario, estuvimos aquí, pero faltaron muchos y los extrañamos. Y fue bonito porque poder cada uno traer su comidita y compartir, y fue muy bonito, fue bien especial. Después por la tarde una natilla, unos buñuelos, unas hojuelitas deliciosas, y después lo más importante, salir a los alumbrados para tratar de ser lo que llama la atención tanto a la gente, porque fíjese por qué a la gente le gustan los alumbrados. Porque alumbra, porque hay luz, eso es, no más. Pero ir allá y ver esos ríos de gente que está muerta en sus delitos y pecados, y que nosotros nos incomodamos un poquito para ir a llevarles una esperanza, un tratadito, una palabra, y verdad que es lo más importante, mis hermanos, lo más importante. Muy bien. Si alguien necesita Biblia, levante su mano, por favor, que tenemos las jovencitas en la parte de atrás, muy queridas ellas, como siempre, dispuestas a darle una Biblia si usted la necesita. Muy bien, repasando lo que hemos visto hasta aquí, porque hemos trabajado Hechos 4, 1 al 22, los gobernantes no están respondiendo al mensaje de los apóstoles. Vimos en los versículos 1 al 4 que los gobernantes se molestan cuando Pedro y Juan predican acerca de Cristo Jesús, porque los apóstoles en su predicación están diciéndole el pecado, le están echando la culpa de la muerte de Cristo tanto al pueblo como a los gobernantes. Después, en los versículos 5 al 22 del capítulo 4, vemos que la respuesta de los gobernantes es agresiva, es interrogar a los apóstoles. Y pues Pedro, guiado por el Espíritu Santo de Dios, aprovecha esta oportunidad para predicarles nuevamente el evangelio a los judíos. Los judíos, cuando hablamos de los judíos, estamos diciendo el pueblo en general, y los gobernantes, en vez de responder con humildad, arrepintiéndose, tratan de callar a los apóstoles amenazándolos. Ahora vamos a ver que los resultados de este comienzo de rechazo, porque estamos hablando que comienza un rechazo y una persecución, y los resultados de este comienzo de rechazo, de oposición y persecución en Jerusalén, vamos a ver, hacernos unas preguntas. ¿Qué hacen los seguidores de Cristo? ¿Qué hacen los seguidores de Cristo cuando experimentan un poco de oposición? ¿Salen huyendo a sus casas para llorar? La respuesta es no se ve eso en la Biblia. La oposición solo sirve para aumentar la fuerza y el ánimo a seguir adelante. Vamos a ver hoy que esta oposición resultó en más alabanza, más predicación del evangelio y más unanimidad entre los hermanos. Entonces vamos a ver los resultados los resultados del rechazo, ¿ok? Ese es el mensaje de esta mañana, los resultados del rechazo, que es Hechos 4, 23 hasta el 37. Vamos a orar y comenzamos. Señor Jehová, Dios Todopoderoso, Dios del cielo y la tierra, de todo lo que vemos y lo que no vemos, que es aún mayor, inmensamente mayor, Señor. Tan solo nuestra vista tan limitada que no alcanzamos ni a ver aquí a la atmósfera, Señor. Padre, ayúdanos, ábrenos el entendimiento, abre nuestros ojos y permítenos comprender tu palabra, Señor. Que hoy entendamos lo que tú quieres que entendamos por medio de esta palabra preciosa. Que entendamos que la oposición causa más alabanza en tus discípulos, más predicación de tu palabra y más unanimidad, unión en la misión para cumplirla y darte gloria y honra a ti, Señor. Padre, y que esta mañana haya salvación y edificación aquí en tu casa. Esto te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, entonces el primer aspecto esta mañana, como lo ven allí, es que el rechazo resultó en más alabanza. Más alabanza. Versículos 23 hasta el 26, vea lo que dice. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces el rechazo resultó más alabanza. ¿Por qué? Porque ellos alaban a Dios porque saben que Él está en control de todo. Él está en control de todo. Ahora, eso sí que es fácil decirlo, difícil creerlo, pero aún más difícil vivirlo. ¿Por qué? Veamos un pasaje allí en Daniel 4:17. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. La palabra de Dios nos enseña que Jehová Dios, el Señor, es el Altísimo sobre toda la tierra. O sea, Él es el que controla todos los reinos, y el que a quien Él quiere se lo da, y a quien Él quiere lo constituye sobre ese reino, a quien Él quiere. Y aquí específicamente está haciendo referencia al reino de los cielos, o sea, Dios gobernando el mundo por medio de los hombres. Obviamente está hablando de Israel como cabeza de las naciones, pero inclusive en este pasaje está mostrando cómo Él también colocó a Nabucodonosor sobre el pueblo judío y sobre toda la nación, de las naciones de naciones. Ahora, pero este reino de los cielos estuvo vigente hasta Conías o Jeconías, porque fue un rey apóstata y llegó a tal colmo la apostasía que el Señor se divorció de Israel y acabó con ellos y permitió su deportación a Babilonia. Ahora sabemos que aquí en Hechos Dios está ofreciendo el reino de los cielos, el reino a Israel, para restaurarlo por medio del Mesías como Jesucristo Rey. Ahora, los creyentes saben, estos creyentes de allí, de Hechos, los primeros cristianos, hermanos nuestros, ejemplo, saben que Dios está en control de todo y por eso están unánimes, alabando al Señor Dios Todopoderoso. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el segundo aspecto es que muy a menudo se nos olvida que Dios está en control de cada circunstancia. ¿Por qué? Aún de las malas, porque eso es lo que decía ahora, que esto es muy fácil decirlo, pero difícil creerlo y aún más difícil vivirlo. Entendamos que Dios, aún Dios mismo puede ser el que haga las circunstancias malas, o aunque el que permita las circunstancias malas en nuestras vidas. Y realmente, ¿saben qué? Esto no importa. Y lo que estoy diciendo no es fácil. Porque de pronto algunos que no han sufrido todavía lo que tienen que sufrir para humillarse y entregarse al Señor, o no han sufrido lo que tienen que sufrir para darle el señorío al Señor en su vida, van a sufrirlo. Y esto lo van a tener que entender tarde o temprano en sus vidas. ¿Sí? No importa realmente si el Señor hizo las circunstancias malas o las permitió, porque Él está en control de todo. Vea, leamos lo que dice Mateo 10, 29 al 31. Ahí está. Dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos, cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sí? La palabra de Dios no está diciendo que ni siquiera un pajarito cae a la tierra sin que nuestro Padre Celestial lo haga o lo permita. Ahora, preguntémonos, si esto es así, ¿cómo es que nosotros vamos a pensar o a creer que Él no está en control de nuestras vidas? ¿Cómo va a ser? Pues más valemos nosotros que muchos pajarillos, dice la palabra de Dios. Es más, Él tiene controlado todos los cabellos de nuestra cabeza. Ahora, con esto el Señor tiene que ver más con las mujeres que con los hombres, porque a las mujeres se les caen mal los cabellos, ¿no es cierto? Y tienen épocas, según el ciclo hormonal, una cantidad de cosas.
Por esta razón es que cuando nosotros experimentamos oposición y dificultades en la misión de predicar el evangelio a toda criatura, debemos alzar unánime nuestra voz a Dios para alabarlo. ¿Por qué? Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28. Miren lo que dice allí. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia nos dice que todo nos ayuda bien. Es decir, tanto lo bueno como lo malo nos ayuda bien. Porque lo más importante sigue siendo que Dios está en control de todo. Pero le decía que eso no está, decirlo, pero créalo y vívalo. Porque le digo una cosa, cuando todo va bien, todo es chévere, ¿sí o no? Pero cuando las cosas están a mal, hay problemas, hay sufrimientos, problemas personales, problemas familiares, problemas económicos, problemas sociales, amenazas, persecución. ¿Qué? Usted va a decir, Dios está en control de todo, amén, amén, amén. No es capaz de decirlo. Entonces, mis hermanos, esta mañana yo pienso que el Señor quiere que nosotros tengamos esa misma confianza, es más certeza y seguridad de que Él está en control de todo. Bueno, ahora, si eso es así, vamos al tercer aspecto. Entonces, el lugar más seguro es el puro centro de la voluntad de Dios, ¿o no? Claro, allí es el lugar más seguro. De lo anterior nosotros podemos concluir con toda seguridad y sin temor a ir a equivocarnos que el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro que hay en la creación de todo el universo. Mire, es como los tornados. Acuerde que Dios dice que para que entendamos las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, las hace que las podamos entender por las cosas hechas, de modo que no hay ¿qué? Excusa. Y entonces los científicos han estudiado y han comprobado de que cuando hay un tornado de esos que destruye ciudades y lo que sea, que si usted está en el mero centro, es el sitio donde más paz hay sobre toda la tierra. Es una paz. ¿Algunos se vieron la película de Tornado o no? ¿O no van al cine porque creen que es pecado? En esa película se ve eso. Cuando pasa el tornado, la tranquilidad más grande del mundo. Entonces, cuando uno está en la mitad de la voluntad del Señor es así. Alrededor pueden estar pasando tractomulas, vacas, fincas. Y usted es el lugar más seguro en todo el universo, cuando usted está en el mero centro de la voluntad de Dios. Si nosotros estamos ahí, en ese sitio, estamos experimentando oposición y problemas, está bien. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está en control de todo y lo está permitiendo para lograr el bien en nosotros y también para lograr su gloria en todo. Recuerde que todo es para la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria siempre por los siglos de los siglos, amén. Así es. Ahora, en el momento, ahora sí le voy a decir algo a usted. En el momento, y me lo digo a mí también, que decidimos salir de la voluntad de Dios, ya no podemos tener esta confianza. ¿Por qué? Porque fuera de la voluntad de Dios, usted se la está jugando solito. Usted se la juega solo. ¿Estamos o no estamos? Muy bien. Ahora, la oposición resulta en más alabanza de parte de los creyentes. Estos creyentes entonces alaban a Dios porque ellos saben muy bien y además creen completamente que Dios está en control de todo. Entonces así va a ser nuestras vidas. Si sabemos y creemos que Él está en control de todo, vamos a estar siempre alabando al Señor. Preguntémonos, ¿qué hacen estos creyentes? ¿Se ponen cómodos en la iglesia para sentirse seguros y así evitar más problemas de incomodidad? Déjenme decirles, estar uno ahí en el río anoche repartiendo tratados no es nada cómodo. No es nada cómodo. Haber estado usted anoche en su casa comiendo natilla, buñuelo, rascando de la barriga, viendo televisión, muy cómodo. Estar usted hoy aquí sentado oyendo este mensaje, bueno, no es tan cómodo, pero sí es más cómodo que estar en el río, viendo a la gente a los ojos, ofreciéndole que lo miren mal, que lo rechacen, que le hagan ascos. Eso no es cómodo. O aun cuando hay un grupo de jóvenes y usted le puede dar a cada uno su tratado y hablar con ellos, eso no es cómodo. Usted está saliendo de su comodidad.
Pero estos creyentes no se van a la iglesia y se quedan ahí, hay un mensaje, que proyecten una buena película o algo. No, ellos no. Ellos, para evitar problemas de incomodidad, no. Vea lo que hicieron. Segundo aspecto esta mañana. El rechazo resultó en más predicación. Más alabanza, pero más predicación también. Vea lo que dice el 27 al 31. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, en este pasaje los creyentes siguen orando, y después de alabar a Dios le piden algo. Le piden algo. Ahora, bien interesante, porque lo primero que ellos reconocen que lo sucedido forma parte del plan de Dios, y eso uno lo tiene que reconocer. Hay cosas muy dolorosas en la vida, pues si Dios está en control de todo y Él permite que pasen, entonces ¿qué? Están en el plan de Dios, en su infinita sabiduría. Y a uno muchas veces no le parece. Ahora, entonces reconocen que lo sucedido forma parte del plan de Dios. Vea el versículo 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué es la palabra de Dios? Ahora, entendamos que no hay nada en la historia universal que haya tomado a Dios por sorpresa, porque Él sabe todo desde el principio. Vea lo que dice Proverbios 21:30. En Proverbios 21:30 dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Pues es que muchas veces dice que pelear contra el Señor es pelea de toche con guayaba madura. ¿Cuánto le dura un toche, un pájaro de esos? Un toche es un pájaro. No va a pensar que un toche es un nuevo Bucaramanga por allá, no. Un toche es un pájaro con un picote y se mantiene hambriado y coge una guayaba madura y la vuelve trizas. Ahora, ¿cuánto durará usted o yo contra el Señor peleando? El Señor es muy misericordioso, se lo digo. O sea, esto es simplemente porque como Dios lo sabe todo desde el principio, no es posible que nadie tenga mayor conocimiento que Dios, ni nadie tenga mayor capacidad de analizar que Dios, ni de comprender todo, ni nadie que tenga mejor juicio sobre todas las cosas que Dios. Vea lo que dice Lucas 22:22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Muchos piensan, no es que a Dios lo derrotaron, es que a Jesucristo lo crucificaron. No, qué sorpresa, no, para Dios. Hay que derrotado Dios. Oiga, ve lo que está diciendo ahí. Pero hay de aquel por quien es entregado. En Lucas 24, 44 al 46, vea lo que dice. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les dijo: así está escrito. Y así fue también necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día. Vea, recordemos lo que ya hemos estudiado también en Hechos capítulo 2, ya lo vimos. Vea lo que dice el 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y ni se diga el Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Tomó a Dios por sorpresa? No, señor. Ellos reconocen que lo sucedido forma parte del plan de Dios. Lo segundo es que ellos presentan entonces su petición ante Dios. Pero mire la actitud que tiene que tener uno para con Dios antes de orar. Total sumisión. Porque estoy reconociendo que lo sucedido forma parte del plan de Dios. O sea, me estoy humillando, me estoy sometiendo a Dios.
Piense por un instante, si usted con algo de rebelión en su corazón le ora a Dios, ¿Él lo va a escuchar? No, no lo va a escuchar. Porque aquí estamos viendo cuál debe ser lo primero antes de hacer una petición a Dios. Es desnudarse, despojarse, desprevenirse, limpiarse y postrarse humillado delante del Señor. Lo segundo es que ellos presentan su petición a Dios. Vamos a ver qué fue lo que pidieron. Ellos, mire, primero que todo, eso es del 29 al 31 como está ahí. Pero pasemos a la otra y veamos que ellos no piden por su salud ni por su comodidad. ¿Qué nos mantenemos haciendo los creyentes? Dame salud, Señor, dame salud, dame platica, dame trabajito, dame una buena cama, dame un buen tele, un buen carro. ¿Sí o no? Y ellos no hicieron eso. Ellos no hicieron eso. Ellos no piden por su salud ni por su comodidad. Vea lo que dice 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vea la petición que hicieron. Ellos no están orando a Dios para que Él les quite la oposición, ni tampoco están orando por prosperidad, ni siquiera están orando por fruto. Tenemos que preguntarnos, ¿qué quieren estos creyentes? La respuesta es que ellos quieren denuedo para hablar la palabra de Dios a los inconversos. Vea, ahí está el segundo aspecto. Ellos piden que las señales de confirmación sean manifiestas. Esto es muy importante. Vea el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entendamos que las señales de confirmación aquí son las mismas que Dios le dio a Moisés para confirmar el nuevo mensaje de aquel entonces. ¿Recuerdan que hemos venido hablando de eso vez tras vez, tras vez, tras vez? También aquí las señales de confirmación son las mismas que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo para que confirmara la predicación del nuevo pacto. Correcto, eso lo hemos venido diciendo y recalcando. Y ahora Dios está dando su confirmación por medio de estas señales hechas por los apóstoles para que Israel sepa que el ofrecimiento del reino por medio de ellos es genuino, es de parte de Él. Entonces, otra de las cosas que sabemos nosotros como estudiantes de la Biblia, la primera regla y la más importante, ¿cómo se llama? Contexto, el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que viene con el texto. Dificilísimo, eso es dificilísimo. Contexto, ¿sí? Entonces vea el versículo 20, voy a leer nuevamente el 29 porque hay que reconocer el contexto. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Está hablando de la palabra y luego dice luego dice aquí en el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Los creyentes están pidiendo señales, prodigios y milagros para confirmar la palabra de Dios que ellos quieren predicar a los inconversos. ¿Correcto? Aquí ninguno está pidiendo señales para su propia edificación, para su propio bienestar o para su propio beneficio. No, Señor. Estos creyentes quieren que Dios haga señales, prodigios y milagros al aire libre frente a los inconversos para confirmar que el nuevo mensaje que ellos están predicando a Israel sí es de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Cómo contesta Dios esta oración? Vea lo que dice el versículo 31. Ellos ¿qué pasa? Dice, ante una oración apropiada hecha con motivos correctos, reciben la respuesta de parte de Dios. Porque vea lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pidieron ellos? Denuedo. Sí, que pidieron las señales para que confirmaran la palabra, pero ellos pidieron ¿qué? Denuedo para hablar la palabra de Dios. Y el Señor le respondió, o sea, esta oración hecha con un corazón correcto, motivos correctos, una oración donde no hay nada de egocentrismo en su petición, una oración totalmente apropiada, porque ellos piden denuedo para predicar la palabra de Dios, es decir, para ser testigos como el Señor quiere que ellos sean. Una oración totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces reciben la respuesta de Dios. Es decir, Dios les responde, les contesta. ¿Qué dice 1 Juan 5, 14 y 15? Vea qué interesante este pasaje.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vea, hermano, de pronto hoy me voy a retratar en algo que les he dicho. A veces uno le dice a los jóvenes, a las jovencitas, ¿quiere esposa? ¿Quiere esposo? Ore al Señor por un esposo. Hoy me corrijo, hoy les pido disculpa. ¿Sabe qué tiene que hacer usted, jovencito y jovencita? Pídale al Señor de nuevo para predicar el Evangelio. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando usted esté predicando el Evangelio en el campo, el Señor le va a dar a usted el mejor hombre y la mejor mujer para usted. ¿Me expliqué? Vea qué interesante lo que le estoy diciendo hoy. ¿Se acuerdan de Isaac y Rebeca? Él estaba en el campo, ya llegó donde él. Entonces miren lo que estamos aprendiendo hoy. Miren lo que estamos aprendiendo hoy. Muy interesante. Ahora, porque es que dice, esa es la oración que dice, es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. A veces nos frustramos como creyentes orando y orando por una cosa. Y si usted tiene que escoger hoy una sola cosa que solamente Dios le dice, ¿sabe qué? Solamente le permite una oración. Pida de nuevo. ¿Tiene problemas económicos? Pídale de nuevo al Señor y predique el Evangelio como loco, a ver si el Señor no le responde y le soluciona su problema. ¿Tiene problemas sentimentales, problemas emocionales, pídale de nuevo al Señor y predique como loco el Evangelio, a ver si el Señor no le soluciona su vida y sus problemas y sus cosas? Pero le digo, ¿cuántos aquí que tienen problemas están predicando el Evangelio con de nuevo? Ahora, la palabra de Dios dice que Dios les contesta, o sea, los llena del Espíritu Santo. Oiga, ponga atención que esto es una cláusula tremenda. Los llena del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Los creyentes se tiran al piso y empiezan. Les agarra un ataque de risa. Empiezan a hablar. ¿Sí? Empiezan a hablar como locos, incoherencias. No, señor. Para nada. Ellos hablan bien coherentemente, bien claramente la palabra de Dios con denuedo, con esfuerzo, con valor, con intrepidez, predicando la palabra de Dios. Si ven, hermanos, cómo cada vez tras vez, tras vez, tras vez, la palabra de Dios nos dice que eso de señales, prodigios y milagros no es de esta época. ¿Estamos o no estamos? Bueno, la oposición, mis hermanos, nunca detiene la obra de Dios, nunca. La oposición más bien es como echar combustible al fuego del corazón de los verdaderos discípulos de Cristo. Lo que mata a la iglesia y a la obra de Dios, pues la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros, es la prosperidad, la falta de oposición, la comodidad. Eso mata la obra. No podemos olvidarnos de lo que dice 2 de Timoteo 3, 12 y 13. Vea lo que dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, pero siendo engañados. O sea, la oposición, padecer persecución, es señal de que estamos viviendo para cumplir la misión del Señor, la de ser testigos. Con la prosperidad viene la comodidad del materialismo. Y ya no le cuesta a nadie nada ser cristiano. Porque recordemos que si se predica la prosperidad, la victoria, la salvación sin arrepentimiento, entonces la iglesia se llena de falsos convertidos y además no hay oposición, no hay persecución, porque el diablo solo persigue a los adversarios, a sus enemigos. El diablo solo persigue a los verdaderos creyentes. Y como la iglesia está llena de falsos convertidos, gente que nunca se ha arrepentido, y cristianos o cristianos carnales, enredados en los negocios de la vida, pero alejados de los negocios de la vida eterna, la obra se estanca. Nadie quiere testificar, nadie quiere sacrificar nada para ser lleno del Espíritu Santo y para hablar con denuedo la palabra de Dios a los inconversos, para que ellos también se arrepientan de sus delitos y sus pecados.
Usted esta mañana quiere saber qué tan lleno está el Espíritu Santo. Usted mismo se puede contestar. Y es qué tanto denuedo, qué tanto deseo tiene usted o ha tenido estos últimos días para predicar la palabra del Señor. Ahí está el termómetro. Y aquí lamentablemente, nuevamente vemos el cumplimiento de 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta es la condición de la iglesia de hoy en día, mis hermanos. La mayoría de los cristianos se han enredado en los negocios de la vida. Están tan enredados en los negocios del mundo, en sus carreras, en deudas, en casa, en carros, en juguetes, en diversión, en entretenimiento, paseos, que ya no sirven para los negocios del Padre. Y esto que estoy diciendo es fuerte, mis hermanos. Simplemente porque no tienen tiempo ni ningún interés en crecer en Cristo, en evangelizar y en hacer discípulos. Muy bien. Entonces ahora nosotros veamos el ejemplo de estos creyentes, el otro aspecto. Preguntémonos, ¿qué hicieron estos primeros discípulos? Primero, oraron conforme a la palabra de Dios, o sea, oraron conforme a la voluntad de Dios. Segundo, predicaron la palabra de Dios con denuedo en el poder del Espíritu Santo. No más, no hay misterio. Y esto es lo mismo que nosotros necesitamos para cumplir, si queremos cumplir con la gran comisión. Y así glorificar a Cristo antes de que venga por nosotros para llevarnos al tribunal de Cristo. ¿Y cómo va a salir usted de ese tribunal? Pero seamos honestos. ¿Cuántos tienen por prioridad venir los miércoles a orar aquí en la iglesia? ¿Cuántos tienen por prioridad orar todos los días por denuedo? Seamos siendo honestos. ¿Cuántos tenemos por prioridad salir en iglesia en acción? ¿Cuántos salimos en salida de iglesia? Fíjense si lo verán, mis hermanos, porque es que si a usted el novio o la novia le dice que lo quiere, usted quiere que le muestre. Solo tiene que ser con hecho o no, porque cualquiera le puede decir a usted, ay, te quiero, y usted todo el día anda que te quiero y lo ve por allá con otras, los días especiales no está con usted, lo llama, ay, lo siento, soy muy ocupado. No, pero él me quiere. Si quiere comer de cuento, allá usted. ¿Cuántos decimos que amamos al Señor? Pero el Señor no es el número uno en nuestras vidas. Necesitamos más cristianos llenos del Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios con denuedo a los inconversos. Es lo que necesita, mis hermanos. Usted no tiene rumbo en su vida, no tiene norte, haga eso y va a ser el más feliz de todos, el más exitoso de todos. Hermanos, ya tenemos suficientes eruditos que solo hablan la palabra de Dios a los cristianos en las iglesias. Se jactan de iglesia en iglesia predicando. Se creen los mejores predicadores, los mejores evangelistas, y no le hablan ni a un inconverso. Ya tenemos suficientes cristianos que hablan incoherencias junto a otros que también hacen lo mismo en las iglesias. Ya es suficiente. Pero preguntémonos, ¿quién sale a hablar con los inconversos? ¿Quién quiere llevar el mensaje de la cruz con denuedo a los inconversos desconocidos? Vea estos pasajes de Mateo y Efesios. Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, 18 al 20. Entonces la oposición en Hechos 4 resulta en más alabanza para Dios, más predicación del Evangelio, más predicación de la palabra. Es que esta misma oposición sirve
pegamento entre los hermanos para unirlos en amor y propósito. Y ahí terminamos. El rechazo resultó en más unanimidad. 32 al 37. La multitud de los que han creído eran de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían las heredades o casas las vendían y las traían al precio, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo primero aquí es que toda la multitud de los creyentes en estos capítulos de Hechos era de un corazón y un alma. Estaban juntos y unidos. Es lo que dice el versículo 32 y 33, vea. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de las cosas que poseía, sino que todos tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Tenemos que preguntarnos aquí algo: ¿qué los unió? ¿Qué nos une realmente? ¿O hemos andado mal en el Señor? Estas cosas que vamos a mencionar aquí nos estorban. Pero si estamos bien en el Señor, estas cosas que voy a mencionar aquí nos animan, nos da gozo, nos da alegría. ¿Qué los unió? Si miramos Hechos 4:24, vea lo que dice. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y además en Hechos 4:29, y ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. En primer lugar, ellos estaban unidos por la oración. Ellos estaban unidos por la oración, alabando a Dios y pidiéndole de nuevo para evangelizar. La oración, eso los unía. Y a veces usted puede decir: yo porque me siento raro en la iglesia, no me siento tan unido con los otros. ¿Usted viene a orar? ¿Usted viene a orar los miércoles? ¿Sí ven? Sigamos. Luego, cuando miramos Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, vemos que ellos también estaban unidos en la obra de evangelizar. La obra de evangelizar. Vemos que todos ellos son llenos del Espíritu Santo y salen para hablar con denuedo la palabra de Dios. Ellos están evangelizando con ganas y con denuedo. Volvemos a lo mismo. A veces usted puede sentir que encaja bien, que no lo quieren, que no sé qué. Le pregunto: ¿usted sale a evangelizar? La primera iglesia está unida en la obra de evangelizar. Asimismo, nosotros debemos procurar una unidad igual en lo mismo. Hermano, es la misión lo que nos une, es el yugo que nos une a los bueyes. Nosotros somos los bueyes del Señor, estamos en el campo trabajando para el Señor. ¿La misión cuál es? Es evangelizar para ser discípulos de Cristo, y es discipular para ser evangelistas. Esa es nuestra misión, mis hermanos, no más. Ahora, esta unidad que había entre los creyentes se expresó en el amor fraternal. Se expresó en el amor fraternal. Es lo que nos dice el versículos 34 hasta el 37. La que sigue. El amor fraternal los movió a suplir necesidades de sus hermanos. Vea lo que dice. Ese amor los movió a suplir necesidades de los hermanos. Versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los y repartían a cada uno según su necesidad. Aquí podemos ver que ellos suplieron las necesidades físicas que había entre ellos. Preguntémonos: ¿por qué harían esto? ¿Por qué harían esto? Sencillo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y el amor fraternal los movió a cuidar unos a otros, a cuidar a los necesitados, a cuidarlos. Pero aquí también no podemos salirnos de contexto y entender algo muy importante, y es que recordemos que todos estaban esperando ¿la qué? La pronta venida del Señor Jesús, del Mesías, la venida del reino, ¿sí? Porque acuérdense lo que dice Hechos 1:6.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y en el 3:19 al 21, Hechos 3:19 al 21 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Recuerden que ese pasaje nos dice que estaba inminente la venida del Señor, dependía de la respuesta de los judíos, ¿correcto? Ellos saben que el milenio, el reino mesiánico, en ese tiempo el Señor va a dividir la tierra prometida de nuevo y a repartirla a cada uno de sus santos, o sea, a los judíos, una heredad. Entonces no necesitan las casas y las propiedades que tienen ahora. Hay que tener mucho cuidado, porque ahora hay muchos que dicen que son apóstoles y son vagabundos. Y hay iglesias donde le dicen: vaya, venda el carro y me trae el precio aquí a mis pies. Oiga, hay gente tan tonta que lo hace. Lo hacen. Bueno, aquí nuevamente vemos que los creyentes de estos primeros capítulos del libro de los Hechos no están con una larga espera de unos 2000 años, que es la época de la iglesia. No, ellos están esperando la venida del Señor. Entonces, preparándose para la pronta venida del Señor, recordemos que estos primeros capítulos no tratan de la doctrina de la iglesia, sino que es un segundo ofrecimiento del reino. Y por último, el amor fraternal es bien ejemplificado por Bernabé. Vea lo que dice el versículo 36 y 37. Entonces, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio. O sea, cuando dice trajo el precio, dice trajo todo, y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos a uno de los dadivosos de la iglesia primitiva, se llamaba Bernabé, o hijo de consolación. Y esto nos está dando hoy un pasabocas, un preámbulo para el próximo mensaje, donde vamos a entender mejor el primer problema de la iglesia de Jerusalén en Hechos 5, y ese primer problema se llama la hipocresía. Ahora, en el capítulo 5 vamos a ver a la famosa pareja de Ananías y Zafira, una pareja que, muy osados, tratan de mentir al Espíritu Santo de Dios. Ojo, si usted está ahí y está tratando de mentir al Espíritu Santo de Dios, no sea tan tonto. ¿Cómo le va a mentir a Dios por Dios? Usted me puede mentir a mí, yo le puedo mentir a usted, pero que yo o usted podamos mentir a Dios, ¡nunca! ¿Sí? Esta famosa pareja con la hipocresía, es un ejemplo de hipocresía que existía en la primera congregación, pero que es algo que todavía existe en las iglesias de hoy en día del Señor Jesucristo. Muy bien, si usted nunca se ha sometido a Dios, si nunca se ha sometido a la voluntad de Dios, hoy puede voluntariamente someterse a Dios, reconociendo que usted es un pecador. Usted es un pecador, usted ha quebrantado la ley de Dios muchas veces, usted ha ofendido a Dios múltiples veces, usted ha mentido, usted ha codiciado, usted ha fornicado, usted ha adulterado, usted ha robado. Que robarse 5 minutos de su trabajo, a algunos les parece de risa, pero eso es cierto. Eso es ser ladrón, porque a usted le pagan 8 horas tiene que dar. O si usted está en el colegio, o estuvo en el colegio, está en la universidad, o estuvo y pasteleó, usted es un ladrón. Usted le robó la pregunta a otro compañero. Entonces todo con Dios no es jugando. Es que, recuerde que las cosas no son como a nosotros nos parecen, es como a Dios. Vea, a nosotros se nos olvida el diseño divino de Dios. Dios nos hizo. ¿Por qué cree que nos hizo la mano? ¿Y por qué nosotros nos mantenemos haciendo así? Pero déjeme decirle una cosa, vea, ni usted, pero mucho menos yo tenemos razón, solamente ¿quién? Yo le estoy enseñando lo que Dios dice, no lo que yo pienso, ni lo que usted cree, sino lo que Dios dice. Y Dios dice que usted es un pecador y que si no se arrepiente va al infierno. Pero hoy voluntariamente lo puede hacer, usted puede reconocer su pecado, arrepentirse, confesárselo a Dios, estando dispuesto a apartarse, y luego coloque su fe en el Señor Jesucristo y usted se salva, se salva. Así usted no vuelva más a esta iglesia, no importa, pero se salva. Ojalá que se salve, se salve. Hermanos, hoy vimos que si nosotros estamos enredados en los negocios de este mundo, somos unos cristianos carnales, somos unos cristianos inservibles, inútiles para los negocios de nuestro Padre Celestial, porque hemos recibido una salvación en vano. Yo le pregunto, si a usted recibe en esta Navidad, supongamos que están tan queridos y le regalan un iPad o un iPod, que ya no sé, es que tanto iPod, Apple, eso uno se confunde, o le dan un iMac,
Entonces, ¿sí? Y usted la deja ahí y no la usa, ¿de qué le sirve? Pero yo sé que a usted le regalan algo bien bonito esa Navidad, usted empieza a usarlo. Wi-Fi. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué su salvación la tiene ahí sin desempacar? ¿Ah? ¿O será que no la tiene? Recordemos que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros para darnos poder de nuevo, para cumplir la misión de ser testigos hasta lo último de la tierra. Recordemos que vimos que estos creyentes salen a las calles y les predican al pueblo de Israel, luego predican a los gobernantes de Israel en el gran concilio, el mismo que condenó a nuestro Señor Jesucristo. Vimos que los gobernantes, esos líderes de Israel, rechazan completamente el ofrecimiento del reino, no quieren a Jesús como su rey. ¿Saben por qué? No se quieren someter. El verdadero poder viene a nuestras vidas cuando estamos con Jesús. Es decir, cuando andamos con Él, cuando decimos vivir una vida de santidad, sumisión y obediencia, como esos primeros discípulos que estamos viendo aquí en el libro de Hechos. Hermanos, seamos como ellos, leamos la Escritura, estudiemos la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Andemos en santidad, separados del pecado, separados para nuestro Dios. Oremos a Dios para que Él nos conceda que hablemos con denuedo, para que nosotros evangelicemos en el poder del Espíritu Santo. Seamos unánimes en esto. Hermanos, todo lo demás es pasajero. No lo podemos llevar a la eternidad. Invirtamos entonces en lo eterno, que es la palabra de Dios y las almas. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Que corre y sea glorificada, Señor. Haz la obra en cada uno de nosotros. Padre, te clamamos y suplicamos por salvación a los que no te conocen, Señor, que de verdad hoy se arrepientan, se conviertan a ti, oh Dios, y tú los salves, Señor. Y por los que ya te conocemos, por tu misericordia nos has concedido la salvación, ayúdanos a que no sea una salvación en vano, Señor. Que hoy que nos queden dos cosas, Señor, un desafío, y tu Espíritu Santo no nos deje tranquilos hasta que no estemos orando, pidiendo de nuevo, y hasta que no salgamos a predicar tu evangelio a los demás, Señor. Padre, te amamos, te agradecemos y pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.